Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino. Buenas noches. Fijar un plazo para elecciones es la propuesta que España ha hecho a la Unión Europea, según ha anunciado esta misma mañana en esa rueda de prensa el Consejo de Ministros, el titular de Exteriores, Josep Borrell. Una propuesta que no es ni de lejos suficiente, que no llega al mínimo requerido para que España cumpla con Venezuela. Porque España, aunque los admiradores de los Estados Unidos de Europa parezcan empeñados en negarlo, sigue siendo un Estado soberano, un país con capacidad de decisión y de iniciativa. Y eso, iniciativa, es justo lo que no está teniendo España. Confía Borrell en que los miembros de la Unión apliquen la propuesta de España de forma unida, porque dice que daría más fuerza. Dice también que España ha liderado la respuesta europea al grito desesperado de Venezuela. Lo malo es que con ese liderazgo de Sánchez estamos como estamos, debatiendo todavía qué hacer más de 20 muertos después. La iniciativa, más bien, brilla por su ausencia. Más noticias en titulares. Todos pendientes de Julen y también del equipo de mineros. Hoy los superhéroes son ellos, un cuerpo de élite que no lleva capa ni tampoco la necesita. Las últimas informaciones apuntan a que los mineros ya habrían excavado más de 3 metros, es decir, que estarían a 65 centímetros del lugar donde se encuentra el pequeño. En unos minutos les contamos la última hora, a la espera del milagro. En Madrid, los taxistas continúan al pie del cañón. Otro día más, colapso en Fitur y también a las puertas del cementerio de la Almudena. La Asamblea de Taxistas ha rechazado desconvocar la huelga indefinida de momento, a pesar del preacuerdo alcanzado entre comunidad y ayuntamiento para regularizar las VTCs con una precontratación espacial en lugar de temporal. La manifestación sigue adelante. Las VTC no tienen que tener inmediatez. La inmediatez es la del taxi. No queremos que las VTC sean taxis. Por eso queremos una precontratación. Reunión secreta y a puerta cerrada. Carmen Calvo ha aterrizado hoy en Barcelona para reunirse con el Govern. De nuevo, la número 2 del Ejecutivo va a encontrarse con el vicepresidente catalán, con Pere Aragonès, y también con el Sartadi. Busca mantener así viva la vía del diálogo que acordaron Sánchez y Quim Torra en su cita del pasado 20 de diciembre. El separatismo se prepara también para el juicio al procés. Els nostres companys són uns herois que se'n van a Madrid, sí, però que han de tornar com a herois lliures. Baja por paternidad de Pablo Iglesias agria, otro más que le da la espalda al líder de Podemos. Ramón Espinar ha presentado su dimisión como secretario general de la formación en Madrid, como diputado, como senador y como portavoz en la Cámara. Una decisión que se produce una semana después de que Errejón decidiese presentarse con Más Madrid a las elecciones de la comunidad. Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos. Muchas gracias por todo. En la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse. En esas circunstancias, dejar paso es la decisión más responsable y que creo, en conciencia, debo tomar. En página internacional miramos hacia Reino Unido. La primera ministra británica se reunió ayer con los sindicatos para lograr apoyos suficientes en su estrategia del Brexit. Theresa May trabaja a contrarreloj para consensuar su plan. Mucha incertidumbre ante el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. 4 muertos en Asturias es el balance que está dejando el temporal por frío y lluvias que azota España. Hoy las precipitaciones han dado un breve respiro. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el que salen adelante medidas urgentes y bonificaciones fiscales para paliar los daños causados. Para condenar de manera rotunda
la destrucción de las libertades democráticas que se está produciendo en Venezuela. En segundo lugar, para exigir al régimen de Maduro, porque hay que llamarlo así, régimen de Maduro, la liberación de todos los presos políticos, de todos y cada uno de los presos políticos y singularmente también de Leopoldo López, el marido de Lilian. Exigir también al régimen venezolano que las elecciones del próximo mes de diciembre sean unas elecciones que cumplan con todas las garantías democráticas, que los venezolanos y venezolanas puedan votar en libertad, en plenas garantías, y que desde luego se pueda producir de una vez por todas un cambio y que vuelva la democracia a Venezuela. Una democracia que está ahora mismo secuestrada por un presidente, por un régimen, el de Maduro, que lo que está haciendo es encarcelar a personas dignas, a personas valientes, a personas que lo que quieren es lo mejor para Venezuela, como es, por ejemplo, Leopoldo López. Palabras de Pedro Sánchez hace ya un tiempo, cuando no tenía ningún problema en condenar de manera firme. Eso decía cuando estaba en la oposición, pero hoy el presidente del Gobierno sigue sin reconocer a Juan Guaidó como presidente del Gobierno. Aseguran en Moncloa que darán ese paso al frente, que lo reconocerán si Maduro se niega a convocar elecciones. Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional, donde, una vez más, de una forma más contundente, se señalaba que las elecciones que habían dado el ejercicio del poder al señor Maduro a partir del 10 de enero, nosotros, los europeos, no las considerábamos, como he dicho antes, legítimas. Ciudadanos insiste, el partido de Albert Rivera ha vuelto a pedir otra vez que el Ejecutivo Socialista vaya un paso más allá de la Unión Europea y que no se quede en una respuesta ambigua, poco clara. Creemos que hay que ir en esa línea. España, de hecho, tendría que liderar dentro de la Unión Europea la posición del apoyo al pueblo venezolano que está peleando y luchando por su democracia, que está peleando y luchando por librarse de la dictadura de Maduro. España no solo, insisto, tendría que legitimar este proceso de Venezuela hacia unas elecciones y hacia la democracia y liberarse de la dictadura que les atenaza. España tiene una posición reinante en la Unión Europea con todos los asuntos relativos a Iberoamérica. El expresidente José María Aznar considera que al España no dar una respuesta firme, la UE tampoco lo hace. Aznar reprocha al Gobierno una dejación de funciones. El problema de ahora es que España ha tenido extraoficialmente una actitud de apoyar las iniciativas de Rodríguez Zapatero, que es decir, la consolidación del régimen de Maduro, y luego no tener posición en la Unión Europea. Y claro, eso ha llevado pues a una España sin posición y a una Unión Europea sin posición, lo cual es un daño muy grave en este momento en el cual más que nunca la oposición venezolana y el nuevo presidente encargado, Guaidó, necesita nuestro apoyo. En Podemos y en Izquierda Unida, se lo hemos contado aquí, han calificado de golpe de Estado que Guaidó haya cogido el toro por los cuernos y haya decidido proclamarse presidente interino. En las filas de estos partidos prefieren apoyar el régimen tiránico de Maduro. Javier Couso, eurodiputado con las listas de Izquierda Unida, califica, atención, a la oposición de Kale Borroka. ¿Mantiene una posición crítica con la política de sanciones de la Unión Europea a Venezuela? La postura de la Unión Europea frente a Venezuela me parece aberrante, además de inútil. Lo hemos visto con el bloqueo de Cuba. Yo conozco mucho Venezuela y el chavismo existe, tiene una base social compacta. Fui acompañante electoral en las elecciones y estuve en unos 30 colegios electorales. Los interventores de la oposición hacían su trabajo. Se apoya a una gente que fomenta el terrorismo callejero, la Kale Borroka.
Estados Unidos, Brasil o Colombia son solo algunos de los países que han reconocido a Guaidó. Rafa Núñez Huesca, saquemos el mapa mundi. ¿Qué países apoyan a Guaidó y cuáles a Maduro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Pues va a ser fundamental conocer qué países apoyan al nuevo presidente y cuáles al antiguo, para saber si va a tener finalmente éxito la operación de Guaidó. Vamos en primer lugar con los países que sí que reconocen a Juan Guaidó, pero los ajenos a América, los ajenos a todo el continente americano. Dinamarca, Reino Unido, Georgia, Albania y Kosovo. Dinamarca, Reino Unido, países de la Unión Europea y que sin embargo no han esperado a que se produzca una postura común de toda la Unión, que es lo que alega el presidente del gobierno español. Vamos ahora con los países que no reconocen a Juan Guaidó, que reconocen a la dictadura de Maduro. Rusia, Turquía, China, Irán y Siria. Estos son los presuntos ejemplos de países democráticos que, como digo, no reconocen a Juan Guaidó. Vamos ahora con países que, como el nuestro, se mantienen al margen de todo el revuelo. Son países que están a la espera, como por ejemplo toda la Unión Europea. Se supone que el lunes va a haber una votación para dirimir en qué consiste la nueva postura oficial de la Unión Europea. Nuestro país, Francia, Alemania, la India y Japón. Son países, como digo, que se mantienen a la espera. Vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. Vamos a lo importante, a los vecinos de Venezuela, es decir, a los países americanos. En azul, los países que sí reconocen al nuevo presidente democrático y legítimo Juan Guaidó. Los Estados Unidos, Canadá, México, ven ustedes que está coloreado en rojo, no estaría apoyando a Juan Guaidó. En amarillo es la propia Venezuela. Está Bolivia, que sí que apoya a Maduro y no apoya a Juan Guaidó. Está Cuba, la Cuba de los Castros, que tampoco obviamente apoya a Juan Guaidó. Y el resto de Hispanoamérica, incluyendo Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay se mantiene al margen, Perú, toda Hispanoamérica, ya digo, a excepción de la propia Venezuela, donde es la protagonista obviamente de la situación y donde se están dirimiendo los acontecimientos, toda América, se puede decir que casi todo el continente americano es favorable a Juan Guaidó, hechas algunas excepciones de países del centro de América y México y Bolivia, que serían las principales potencias que apoyarían al dictador Maduro. Alba. Rafa, gracias por este repaso. Muy buenas noches. Buenas noches. 26 personas han muerto en las protestas que durante estos últimos días sacuden Venezuela. Miles de venezolanos se manifiestan desde ayer en diferentes estados del país contra el presidente Maduro, al que los opositores y buena parte de la población no reconocen la legitimidad de su segundo mandato. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado la evacuación de todo su personal no esencial en el país después de que Maduro les diese ayer, miércoles, 72 horas para su salida. En una alerta de seguridad, el Departamento de Estado también recomienda a los estadounidenses que residan o estén de viaje en Venezuela considerar seriamente abandonar el país mientras los vuelos comerciales sigan disponibles. Y atención a las siguientes imágenes. Se trata de una opositora, de María Corina Machado, enfrentándose a la policía. Guardias nacionales, esta lucha es por ustedes, esta lucha es para sus hijos. Suelten las armas, suelten las armas. Usted sabe lo que estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. Usted lo sabe, ustedes lo saben. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? Por Dios, esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. La palabra golpistas la repitió una y otra vez Nicolás Maduro. Compareció ayer en una rueda de prensa en la que incluso ironizó con la muerte de Guaidó. Y precisamente Guaidó ha hablado esta tarde, el presidente interino de Venezuela, avisa de que no se rendirán y que la semana que viene volverán a las calles para luchar por derrocar esa tiranía chavista. Ha sido la primera entrevista en televisión del presidente interino en Venezuela. En ella, Guaidó no descarta una amnistía para el líder chavista, una amnistía que abraza a todos los sectores, incluidos los militares, para superar esta crisis. Eso, dado su momento, Patricia, se valorar, pero está ahí en la mesa esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución a recuperar el orden constitucional.
Pero ¿qué más ha dicho Juan Guaidó en sus redes sociales? Conexión con Redacción de Informativos. Sandra Toro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Si tienes un amigo trabajando en algún consulado venezolano en Estados Unidos, hazle llegar este mensaje. Así comienza Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, una serie de mensajes difundidos a través de Twitter después de que Nicolás Maduro dijera este jueves que los diplomáticos venezolanos en Estados Unidos deben abandonar el país. Maduro ordenó además cerrar la embajada y los consulados y advirtió que los estadounidenses deben irse de Venezuela a más tardar el próximo domingo. Guaidó ha querido dirigirse a todos los funcionarios de consulados de Venezuela en Estados Unidos para transmitirles el compromiso de la Asamblea Nacional. Les dice, tras recordar que dispone de poder legítimo y reconocido internacionalmente, que tienen en sus manos la decisión de quedarse y ser reconocidos por el pueblo de Venezuela. Finalmente les dice, creemos en reencontrarnos entre nosotros y juntos construir esa patria a la cual tienen el trabajo de rendir honor. Recordemos, Alba, que desde que este miércoles se retirara de la tarima en la que juró asumir la presidencia interina de Venezuela, se desconoce el paradero del jefe del Parlamento. Eso sí, ha pasado las últimas horas agradeciendo en redes sociales el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales. Gracias, Sandra, y muy buenas noches. Hablamos ahora con el portavoz de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España, William Cárdenas. Tenemos conexión en directo con él. Señor Cárdenas, muy buenas noches. Buenas noches. ¿No debería ser España pionera en la Unión Europea y ser el primer país en haber reconocido a Guaidó? Por supuesto, por supuesto. Los vínculos entre Venezuela y España son históricos, son vínculos de carácter cultural, son siglos de relación y España tenía que haber sido el primer país en reconocer a Juan Guaidó, entre otras cosas porque son los principios y valores que defiende la política exterior española, ¿no? La libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Pero no solo España. Tenemos que recordar que Venezuela ha sido refugio para todos los pueblos europeos cuando en Europa se han vivido situaciones de calamidad, de pobreza, de guerras, miseria. Allí en Venezuela hemos tenido los brazos abiertos para italianos, portugueses, franceses, holandeses, para gente de toda Europa. Y la solidaridad con el pueblo venezolano yo creo que tenía que haber sido automática. No esta respuesta que se está dando hoy en día es una respuesta impropia porque eso de condicionar a que se celebren elecciones por parte de Maduro, eso es permitirle a Maduro ganar más tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos legales con los que derrocar la tiranía chavista de Maduro? Bueno, la tiranía chavista de Maduro está de hecho derrocada por su propia constitución, por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una constitución chavista de 1999, hecha a la medida de Hugo Chávez, pero que tiene ese artículo 233 que establece que ante la falta absoluta de presidente electo el día de la toma de posesión, quien debe encargarse de la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que ha ocurrido. Es por mandato legal, es por mandato constitucional que Juan Guaidó asumió la presidencia de la República de Venezuela. No es que se autoproclamó, no. Es la Constitución bolivariana la que ordenó que él asumiera la primera magistratura. El usurpador es Nicolás Maduro, evidentemente, que se autoproclamó ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles son ahora las opciones? ¿Habrá unas elecciones libres y democráticas en Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que ocurrir el desenlace de esta crisis, ¿no? El desenlace pasa, y yo creo que estamos en las horas clave, en las que está transcurriendo el lapso que dio Nicolás Maduro para que los diplomáticos norteamericanos, los diplomáticos de los Estados Unidos, se vayan del país. Bueno, ya sabemos que el presidente Donald Trump le dijo que Nicolás Maduro no tenía autoridad ni facultades para expulsar diplomáticos y que los diplomáticos no se van. El lapso se vence mañana sábado en la noche. Si los diplomáticos se mantienen en Venezuela, Maduro
hará el mayor ridículo, especialmente ante las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Pero si por el contrario Maduro llega a ejercer algún tipo de presión y poner en peligro la vida y la integridad de esos diplomáticos, pues estamos seguros que le está dando la legalidad para que los Estados Unidos puedan intervenir en defensa de su personal diplomático y de su embajada. Después de ese desenlace, yo creo que sí vamos a tener elecciones libres en Venezuela con Juan Guaidó encargado de la presidencia. William Cárdenas, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Todas las miradas de España centradas en una pequeña localidad de Málaga, en Totalán. Los mineros ya han excavado más de 3 metros, por lo que quedaría menos de 1 metro para llegar hasta donde se cree que está Julen. Desde ayer se empezó a desplegar el dispositivo de rescate, que está constituido por 8 efectivos de la Brigada de Salvamento Minero, 10 guardias civiles y 8 bomberos del consorcio provincial. Y hay por la zona también un helicóptero por si hubiese que hacer un traslado de urgencia. La Guardia Civil ha dicho que es la montaña en la que marca el ritmo de estos trabajos. A las 6:30 de esta tarde los mineros estaban apenas a 65 centímetros del lugar. El paso importante ahí era poder colocar la cámara y comprobar si el pequeño se encontraba al otro lado. Las microvoladuras han sido claves en el proceso de rescate. Esas pequeñas detonaciones, que tenían un tiempo total de 2 horas, han permitido avanzar a los mineros hasta el punto en el que se encuentran ahora mismo. Y hace apenas unos minutos acaba de comparecer el operativo de rescate. Se complica esta operación de rescate de Julen. Han vuelto a encontrar material muy duro, por lo que vuelven a tener que hacer esas microexplosiones y se retrasa porque Julen está muy cerca y tienen que ir muchísimo más despacio. Y vamos ahora a repasar cuál es la cronología de este rescate hasta la entrada de estos mineros. De más de una semana en vilo, todos pendientes, como decimos, de Julen. Hoy se cumplen 12 días desde que el pequeño Julen se cayese en ese túnel. Fue el 13 de enero cuando en esta sierra de Totalán, en Málaga, el niño de 2 años se alejaba por unos minutos de su familia y caía en este agujero. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando en esa finca se llama al 112 y comienza el rescate. Un rescate que se complica por el pozo el diámetro de este pozo. Lo están viendo aquí, 25 centímetros de diámetro. Los trabajos continúan sin descanso para poder sacar al pequeño cuanto antes. El 14 de enero, una empresa facilita un robot con cámara que se introduce en este pozo de 110 metros y, para sorpresa de todos y casi sin explicaciones, se encuentran con un tapón de tierra a los 78 metros. Es en este punto cuando aparece una bolsa de chuches, algo que tenía el propio Julen poco antes de caerse, tal y confirma una foto que le hizo su familia instantes antes. Esa imagen confirmaría que Julen está al fondo de ese pozo. El primer intento pasa por aspirar el tapón, pero resulta imposible. Y vamos ya hasta el 15 de enero, porque el equipo de rescate estudia ahí todas las opciones posibles. La situación es muy compleja, tanto por el terreno desconocido como por la orografía del mismo. Segundo intento, se apuesta por la construcción de un túnel lateral de entre 50 y 80 metros con el que se aprovecharía esa pendiente de la montaña, pero opción fallida, ya que los desprendimientos de tierra eran constantes. Casi 100 horas de búsqueda y sin saber del estado de Julen. Y aquí llega el siguiente intento: excavar 2 túneles verticales por el que luego se harían unas pequeñas galerías horizontales a 4 metros. Serían así, en diagonal, para facilitar la caída de los materiales sin tener que estar sacándolos hasta el exterior. La previsión sobre las lluvias asusta y no sería hasta el día 19 que comenzase esa perforación de este túnel vertical, una perforación que se alargaría hasta el día 21 por las apariciones de materiales duros como por ejemplo pizarra. Es ya en este día cuando se intenta meter el tubo por el que bajarían los mineros, pero de nuevo complicaciones. El tubo no encaja, la dureza del terreno provoca algunas desviaciones en su trayectoria, concretamente a los 40 metros. Se tiene que volver a rellenar todo este túnel de arena y volver a perforarlo, y así fue, pero el tubo no volvía a encajar por un saliente que volvía a aparecer a los 52
metros. Al final, lo que se hizo fue reducir el diámetro de este tubo. Este tubo ha sido el que ha servido de raíl para la cápsula en las que debían bajar los 8 efectivos de la Brigada de Rescate Minero para empezar a excavar a mano esos 4 metros de galería horizontal que lo separan del punto en el que podría estar el niño. Si pudiesen elegir, ¿a quiénes darían ustedes el premio Princesa de Asturias? Más de 10.000 personas han firmado una petición a través del portal change.org para que se le otorgue a los mineros que han estado trabajando en el rescate de Julen. Quienes impulsan esta petición aseguran que de manera totalmente altruista estos mineros ofrecen su ayuda en la otra punta del país, poniendo en riesgo su integridad física, pero estando siempre por encima la vida del niño que quieren salvar. Los superhéroes son ellos, un cuerpo de élite que no lleva capa ni tampoco la necesita. Más asuntos. Podemos se desangra. Estas 2 últimas semanas quizás estén siendo las más complicadas para la formación morada. Ramón Espinar presenta su dimisión como secretario general de la formación en Madrid, como diputado, como senador y como portavoz en la Cámara. Esta decisión llega justo pocos días después de que Íñigo Errejón anunciase que concurriría bajo las siglas de Manuela Carmena a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Un movimiento que no ha sentado nada bien entre sus propios compañeros. Forzado por ellos, Errejón se vio obligado a dejar el escaño en el Congreso. Se va de la Cámara, pero no del partido. Izquierda Unida quería que hubiese una única lista de izquierdas en la comunidad, algo que Podemos ha negado. Por tanto, la formación de Iglesias tendrá su candidato que compita contra Errejón. Sería este, según nos cuentan varias fuentes del partido, el principal motivo de la sanidad de Espinar. Crisis abierta que acelera la descomposición de Podemos. Espinar ha hecho pública esta renuncia a través de un comunicado que se ha encargado de compartir a través de las redes sociales. Entre líneas, también manda un recado a Iglesias. Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos. Muchas gracias por todo. En la situación actual, no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse. En esas circunstancias, dejar paso es la decisión más responsable y que creo, en conciencia, debo tomar. Y Podemos convoca un pleno sobre la mujer y luego la mayoría de ellos se ausentan. Son los abanderados del feminismo. La Asamblea de Madrid ha celebrado este jueves, como decimos, un pleno monográfico para analizar la situación de la mujer en la comunidad y debatir también sobre las políticas a poner en marcha para revertir la desigualdad de género en todas sus manifestaciones. Este pleno, celebrado a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, no tendrá sesión de control al Gobierno, pero en algunos momentos del debate, de los 27 diputados de Podemos, estaban tan solo presentes 11. La edil Romi Arce, cada vez más cerca del banquillo, será investigada por injurias y calumnias a la Policía Municipal. Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mamen Vallé y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios. Este tuit de la edil de Ahora Madrid, Romi Arce, incendió los ánimos de los senegaleses en el distrito de Lavapiés el pasado marzo. Se trata de una acusación contra la Policía Municipal de Madrid que provocó altercados en dicho barrio madrileño. Una historia tergiversada, según la Policía Municipal, que convirtió a los agentes que prestaban auxilio al senegalés en perseguidores que provocaron la muerte del hombre mediante el uso de la violencia. Ante la acusación de persecución xenófoba institucionalizada, la Unión de Policía Municipal se querelló contra la edil de Ahora Madrid y contra el presidente del sindicato de manteros por un delito de injurias y calumnias a los agentes. Dicha querella ha sido admitida a trámite por la Audiencia Provincial. La quinta jornada de huelga indefinida de los taxistas de Madrid transcurre hasta el momento con calma generalizada en la Feria de Madrid, punto central de las protestas del colectivo y con atascos en el centro de la ciudad provocada por una marcha lenta en la que participaron decenas de taxis. Una caravana ha salido a primera hora de la mañana de este viernes del cementerio de la Almudena y ha atravesado las calles de Alcalá, Goya y Génova, pasando por delante de las sedes de Ciudadanos y del PP y generando también muchas retenciones de tráficos. Una marcha lenta, como decimos, y esta tarde la Asamblea de Taxistas ha rechazado desconvocar la huelga indefinida. Todo ello a pesar del acuerdo alcanzado entre la comunidad y ayuntamiento para regularizar las VTCs con una precontratación especial en lugar de temporal.
en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, entenderá que traspasa al Ayuntamiento aquella que sea pertinente para dar cumplimiento al acuerdo que, como un mero borrador o como una mera alternativa, queremos ofrecerle de común acuerdo. ¿Qué pretendemos? Articular un texto de consenso entre ayuntamiento y comunidad, del que todavía quedan cosas por perfilar, pero que tiene ya los conceptos de acuerdo. El concepto es eliminar el concepto de precontratación temporal, en el que yo creo que había un desacuerdo absoluto y que además nos podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia. En Madrid los taxistas siguen al pie del cañón, mientras que en Barcelona reina la calma. Estas son sus principales reivindicaciones. Quinta jornada de huelga en Madrid, segundo paro indefinido en menos de un año. Los taxistas aseguran que al sector del taxi se le está tratando mal. Y por ello están en pie de guerra, denunciando lo que ellos ven como una competencia desleal de las VTCs. Y si no llegan a un acuerdo, iniciaremos acciones de protesta más contundentes. Protestas más contundentes que solo cesarán si consiguen lo que reclaman. Un tiempo de contratación para las VTC de al menos 15 minutos para que no tengan inmediatez. Es que las VTC no tienen que tener inmediatez. La inmediatez es la del taxi. No queremos que las VTC sean taxis. Por eso queremos una precontratación. Una regulación horaria que haga que Uber o Cabify no trabajen más de 16 horas diarias y que tengan una limitación de trabajo semanal. Quieren también que las VTC paguen una tarifa municipal como hace el gremio del taxi. Que por supuesto se respete la normativa de una proporción de un VTC por cada 30 taxis, algo que se incumple en casi todas las comunidades autónomas. Exigen que se prohíba la geolocalización de los vehículos para que así los usuarios opten por no utilizar el servicio en base a la cercanía. Y la última gran reivindicación, que se obligue a las VTC a regresar a su base cada vez que finalicen un servicio. De este modo, cada coche de alquiler con conductor tardaría más tiempo en realizar los servicios. Estas son las cartas que los taxis han puesto sobre la mesa. Las propuestas que nos están pidiendo las tiene desde el lunes encima de su mesa. Así que ¿cuánto va a durar el paro? Pues no lo sabemos. Aunque de momento sí que habrá taxis como servicios mínimos. Vamos a hacer una ampliación de lo que llamamos servicios mínimos, son servicios públicos esenciales. Mientras el sector del taxi pierde dinero al no estar trabajando, Uber y Cabify aumentan sus descargas. En la lista de las aplicaciones más exitosas de nuestro país, estas dos están encabezándolas, se multiplican por 4. Solo en el caso de la multinacional estadounidense se han alcanzado las 11.000 descargas directas cada día, una cifra muy superior a las 2.500 que se contabilizaban en las mismas jornadas de la pasada semana. Así se desprende de los principales rankings de descargas a través de Internet. Cada taxista pierde cada día de huelga unos ingresos aproximados de 170 euros al día. Y Albert Rivera ha vuelto a mirar a Pedro Sánchez y al gobierno socialista como el culpable de toda esta guerra del taxi. Quiero anunciar hoy aquí en IFEMA que una de las primeras medidas que tomará Ciudadanos si llegamos al gobierno de España es revertir esa fragmentación legislativa. Tiene que haber unidad de mercado y unidad en la legislación, en este caso el transporte público. Una legislación nacional igual para todos los españoles con las mismas condiciones. No podemos fragmentar esta legislación y trasladar ahora dependiendo del color político de cada ayuntamiento, que es lo que va a suceder, o de cada comunidad autónoma. Por tanto, tiene que ser una competencia nacional, no como ahora, que el señor Sánchez la ha fragmentado y la ha roto. El juez de la Audiencia Nacional ha rechazado embargar el sueldo que percibe Ignacio González como funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Una medida que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción y que se rechaza por considerarla excesiva. Al conocer el reingreso de González en el cuerpo de funcionarios, la Fiscalía reclamó al juez que le fuese intervenido este salario, a excepción de la parte no embargable por la ley, a lo que se opuso la defensa del expresidente madrileño. Y el separatismo persiste. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue en su empeño de crear República Catalana. Hoy ha hecho un llamamiento a todos los partidos independentistas para no renunciar a esta idea. El meu únic objectiu és fer la república. El meu únic objectiu és fer la república. I demano a tots els partits catalans, demano a
tots els partits catalans independentistes, tots més que mai, units a darrere de la pancarta de l'11 d'octubre. Que què deia aquella pancarta? Fer la República Catalana. Torra también ha hablado sobre el juicio al Procés, un juicio que se celebrará previsiblemente el 5 de febrero. Vuelve a hablar de presos políticos y les califica, atención, de héroes. I no tingueu cap mena de por, perquè guanyarem aquesta lluita nostra, la guanyarem. Som al costat correcte de la història. Estem fent el que havíem de fer, perquè votar no és delicte, mai votar no és delicte. I per això aquest judici, que és un judici contra els nostres amics i companys, aquest judici no només és un judici contra ells, és un judici contra les àvies i els avis de Reus, és un judici contra tot el poble de Catalunya. Els nostres companys són uns herois que se'n van a Madrid, sí, però que han de tornar com a herois lliures. Han d'anar a acusar l'Estat d'aquesta farsa que ha organitzat l'Estat espanyol justament per impedir la democràcia a Catalunya. El meu únic objectiu és fer la república i demano a tots els partits catalans independentistes, tots més que mai, units a darrere de la pancarta de l'11 d'octubre. Que què deia aquella pancarta? Fer la República Catalana. Se lo avanzábamos en titulares. A puerta cerrada y con el máximo secretismo posible, Carmen Calvo se reunía hoy con el vicepresidente catalán Per Aragonés. Un encuentro en el que también estaría Elsa Artadi. Encima de la mesa, los requisitos que Torra hizo a Sánchez en la reunión de diciembre y los presupuestos generales del Estado. El Partido Popular pedirá en la próxima sesión de control al Gobierno que expliquen los motivos por el cual ocultan las reuniones. Según OK Diario, también van a reclamar saber por qué no hay documentación gráfica de las mismas cuando los periodistas la solicitan, con el fin de comprobar que en el encuentro solo estaban los 3 dirigentes que se nombran en estos comunicados conjuntos. Segunda sesión de esa cumbre bilateral España-Gobierno Autonómico de Cataluña, que demuestra que el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a casi todo para contentar al separatismo catalán. Pero ¿cabe diálogo con aquel que insulta a España? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Buenas noches. Esta reunión del diálogo se produce, no debemos olvidarlo, después de que el presidente del Gobierno prometiera buscar una solución política al conflicto catalán. Y si echamos la vista atrás unos días más, esa reunión en la que se gestó esta cumbre se producía a su vez horas después de que el actual presidente catalán, Quim Torra, se hubiera paseado por Washington insultando gravemente a España. Habló en Estados Unidos de la existencia de presos políticos y de la actividad represiva del Estado español. Es verdad que casi nadie compró el cuento de Torra, pero el intento de echar o de dañar la imagen de España, el intento de echarla por los suelos, es el mismo. Es el mismo Quim Torra que viaja a Waterloo a consultar con un prófugo de la justicia española, prófugo por cierto por el gravísimo delito de rebelión, si su partido debe o no apoyar los presupuestos generales del Estado español, el mismo que hoy paga el sueldo al señor Torra. La ecuación es tan perversamente enrevesada, tan absolutamente ridícula, que produce el sonrojo de la mayoría de los españoles, seguro incluso que también de muchos votantes socialistas. ¿Qué diálogo merecen los separatistas catalanes? El más eficaz y sin duda el único digno es el diálogo de la justicia. La receta del Palacio de la Moncloa, aviso para Sánchez, acabará en el mejor de los casos en la nada y en el peor en la ruptura de España. En estos días vivimos en una dictadura de la cooficialidad. ¿Qué trabas se encuentra en España una persona que no habla una de las lenguas oficiales? El estado de las autonomías y las incesantes concesiones de los diferentes gobiernos centrales a los nacionalistas han desembocado en una significativa desigualdad entre los ciudadanos españoles. ¿No se lo creen? Veámoslo con un sencillo ejemplo. Un ciudadano murciano decide trasladarse a vivir a Cataluña y opositar al cuerpo de funcionarios, pero el catalán es un requisito imprescindible para acceder al puesto. A la inversa, un ciudadano de Tarragona decide prepararse para obtener una plaza pública en Cartagena, donde no existe la obligación de conocer ninguna lengua cooficial. ¿Adivinan quién parte con desventaja en la carrera por la plaza pública? ¿Es esto igualdad? Y esto ocurre en Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia. Comunidades todas ellas que aplican un requisito lingüístico para acceder a las plazas que oferta el Ejecutivo Autonómico. En Cataluña, si se quiere acceder a un puesto de la Administración regional o de las entidades locales, es obligatorio saber catalán según la normativa de función pública, aunque
Eso sí, pueden quedar eximidos tanto el personal interino como el laboral temporal. Vamos ahora a Baleares. Gracias al giro nacionalista del PSOE, los médicos se están viendo obligados a abandonar las islas a cuenta de la imposición del catalán. El último caso conocido es el de la anestesista pediátrica del Hospital Mateo Urcila de Menorca, que se ha visto obligada a dejar su puesto desde que la llegada de Francina Armengol al poder ha convertido el idioma cooficial de mérito a requisito para obtener un puesto en la administración autonómica. En la Comunidad Valenciana la situación es similar, aunque fue el Partido Popular el encargado de comenzar la cruzada contra el castellano. En 2002 se introdujo la obligatoriedad del valenciano para los puestos de enseñanza en primaria y en 2013 lo amplió a los niveles educativos superiores. Ahora la izquierda de Ximo Puig y Mónica Oltra extenderán este requisito a toda la función pública. En el País Vasco, por el contrario, se fija un perfil lingüístico con distintos niveles que se adecúa a los conocimientos de la población. La policía autonómica, la educación y la sanidad se rige por planes específicos. En Galicia también hay distintos grados de conocimiento y el idioma es preceptivo para acceder a un puesto en la administración territorial, sea cual sea el nivel. Y la cruzada idiomática podría extenderse en los próximos años a Asturias, donde la izquierda ha abogado por dotar de cooficialidad al bable. A la luz de los datos, un español parte en desventaja dependiendo de la región en la que haya nacido. Si los ciudadanos no parten desde una situación de igualdad para temas tan importantes como la educación o el acceso a una plaza pública, ¿no sería oportuno devolver al Estado ciertas competencias para garantizar los mismos derechos al español de Cartagena y al de Tarragona? Y el diario italiano Il Giornale ha alertado de que los servicios secretos del país temen que las mafias de inmigrantes del norte de África provoquen una gran masacre en el Mediterráneo para modificar la política migratoria de la Unión Europea. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Como decías, una información del Giornale que no ha sido ni confirmada ni desmentida por las autoridades italianas. Advierte este diario que la inteligencia italiana ha dicho que las mafias del norte de África podrían estar preparando una masacre en el Mediterráneo para interferir en la política migratoria de la Unión Europea. En 2017 las entidades comunitarias firmaron acuerdos con países del norte de África para frenar la inmigración ilegal y luchar contra estas mafias, algo que ha mermado los ingresos de los traficantes. Advierte el diario que no es la primera vez que ocurre, ya que el 18 de abril del 2015 una embarcación con 700 personas naufragó en el Mediterráneo. Solo hubo 28 supervivientes. Contaron a las autoridades, cuando fueron rescatados, que los traficantes les habrían obligado a meterse en las embarcaciones a pesar de las malas condiciones climatológicas que había. 2015, a raíz de esta tragedia, la Unión Europea cambió radicalmente su política migratoria, abrazando las medidas impulsadas por Angela Merkel de la conocida como política de puertas abiertas, haciendo que llegaran más y más inmigrantes. Ahora, en 2017, según este diario, las mafias podrían volver a repetir la operación para volver a interferir en la política migratoria de la Unión Europea. Pepe, gracias y muy buenas noches. Tiempo ahora de entrar en más detalle en estos temas de inmigración con el periodista Rubén Pulido. Tenemos conexión telefónica con él. Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué no hay una política migratoria común en la Unión Europea? A ver, no hay una política migratoria común porque a ver, esta política de puertos abiertos no es del todo aceptada para los países, ¿no? que difieren un poco con esta postura de querer acoger a todos, de querer darles a todos prestaciones sin límites. Es una obviedad de que este tipo de políticas a largo plazo suponen una contrarrestación de derechos para los ciudadanos los ciudadanos que están en el país al que acuden estos inmigrantes, y obviamente los partidos que tienen una postura un poco más conservadora no casan con todas estas políticas firmadas en el Pacto de Marrakech. ¿Quiénes son los mayores interesados en que siga habiendo inmigración ilegal y las mafias continúen operando en el Mediterráneo? Los mayores interesados, a ver, aunque pueda parecer demasiado no contundente decirlo, los mayores interesados detrás de todo esto son las ONG y la red de sociedades que financian a estas ONGs y al final son los que se llevan gran parte del beneficio económico que gira en torno a esta inmigración masiva. Estas ONGs dicen que hacen rescates en el Mediterráneo
pero a través de una serie de monitorizaciones durante mucho tiempo se está viendo como estos rescates, entre comillas, cada vez son más cercanos a lo que son las costas, y en muchas ocasiones no ya la cercanía con las propias costas, sino que en ocasiones, como se ha visto también por parte de Salvamento Marítimo, se está entrando en aguas territoriales de esos países del que salen los inmigrantes, incumpliendo en todo momento la mayoría de leyes marítimas que impiden que este tipo de comportamientos tenga lugar. Rubén Pulido, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Una joven de 19 años fallece después de negarse a recibir quimioterapia hasta dar a luz. Ha ocurrido en Australia. La mujer tenía leucemia y fue diagnosticada en su 17ª semana de gestación. Ella decidió continuar con el embarazo, reduciendo de esta forma a la mitad sus posibilidades de supervivencia para darle a su hijo, aunque fuese mínima, una oportunidad para luchar con la mayor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, las altas fiebres y graves dolencias provocaron que tuviese que forzar el parto a los 6 meses a través de cesárea. El bebé fallecía 12 días después por una infección en el estómago. La joven ha perdido la vida a causa de la enfermedad poco tiempo después. Y hoy a las 10 de la noche, lo mejor del gato al agua de toda esta semana. Tenemos conexión en directo con su director, con José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. Una semana muy movidita. Buenas noches, Alba. Pues sí, efectivamente, la semana ha sido trepidante y en el gato lo hemos contado todo. Y esta noche veremos lo fundamental de todo lo que ha pasado esta semana. Hemos tenido la convención del PP, cuya consecuencia, o mejor dicho, tras cuya celebración y como consecuencia ha venido la dimisión de José Ramón Bauza de todos sus cargos. Estuvo en el gato para contarlo, dimos aquí la exclusiva en una larga entrevista de la que hoy veremos algunos fragmentos. Hemos tenido la polémica por la financiación de Vox. ¿Qué es eso de la pista iraní? Bueno, pues en nuestro programa Vox lo explicó. Vamos a verlo también. Hemos tenido la crisis de Podemos, el estallido por el asunto de Rejón y Carmena. Y además hemos tenido la guerra del taxi y de las VTC y todo lo que ha ocurrido en Venezuela esta semana y que aún se prolongará durante bastantes días, por lo que parece, de tal forma que el centro de la actualidad de esta semana ha estado en el gato al agua. Esta noche veremos lo fundamental de todas estas cosas que han pasado y en el gato, como siempre, al agua. Gracias, Esparza, y muy buenas noches. Y la Fiscalía de Almería pide la pena de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz. También 10 años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, a Ángel Cruz y a Patricia Ramírez. Según ha informado este jueves la Fiscalía Superior de Andalucía, solicita también el pago de 200.000 euros para gastos generados en la búsqueda de menor. Además, en concepto de reparación del daño moral, reclaman 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas. La Fiscalía también solicita que Quezada no pueda comunicarse o acercarse a menos de 1 kilómetro de los padres durante los próximos 30 años. Peligro máximo ante la falta de tratamiento de todos aquellos delincuentes o potenciales delincuentes sexuales que dicen actuar por un deseo irrefrenable. Así ha alertado el Tribunal Supremo y ha instado a que pongan coto a su trastorno con terapias, con el fin de evitar ataques sexuales y violentos a las mujeres. En España, actualmente hay casi 2.800 personas encarceladas por este tipo de delitos. Únicamente 230, lo que supone un escaso 8%, participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que instituciones penitenciarias tienen en marcha desde hace 2 décadas para evitar la reincidencia. Hablamos ya con el psicólogo forense Javier Urra, tenemos conexión en directo con él. Señor Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué en el caso de los agresores sexuales y violadores la reinserción es más complicado o directamente imposible? Tenemos muchos tipos de delitos, desde el hurto hasta el homicidio, desde la violación al pederasta. Y desde luego los de peor pronóstico son los pederastas o los violadores multireincidentes. Uno, porque se convierte en un hábito, en una forma, en una actitud, porque no tienen culpabilidad, porque no se ponen en el lugar de la víctima, porque no sufren. Y es por eso que hay el riesgo de reincidencia. Montoya, hace bien poco, violó y mató a una joven de 27 años, Laura.
profesora, y lo dijo, no me soltéis, volveré a hacerlo. Ya había estado en la cárcel. Hay una corriente social favorable a la reinserción, incluso nuestro propio Código Penal está basado en ello. ¿En qué se basa quienes aseguran que todos los criminales pueden reinsertarse en la sociedad? Bueno, la verdad es que la Constitución española y por lo tanto nuestro Código Penal tiene como criterio esencial la reinserción y en eso trabajamos. Ahora bien, quiero ser muy claro, si yo estoy muy enfermo, voy a un hospital, no me dejo tratar por ningún sanitario y no tomo medicación, el paso por el hospital no me va a curar. La cárcel en España no obliga a la terapia y por lo tanto un tipo que entra a 12 años, que no reconoce los hechos, que niega todo, pues sigue pensando absolutamente que una chica, que una mujer es algo producto de su posible posesión. ¿Y qué ocurre? Que el error está que en la cárcel se porta bien, muy bien, porque no tiene un niño, porque no tiene una mujer, porque no tiene el objeto de su pulsión. Pero ¿y cuándo sale? Cuando sale reincide. Por lo tanto, que no se nos engañe con los datos estadísticos. Una cosa es la estadística de reinserción en general y otro de los violadores en serie. Por lo tanto, prisión permanente revisable, sí, categóricamente sí, para quien no quiera reinsertarse. Ah, por cierto, hay puertas que se abren desde dentro. Si alguien no quiere cambiar, ningún psiquiatra, ningún psicólogo forense conseguiremos que cambie. ¿Sería recomendable entonces aplicar la prisión permanente revisable? La prisión permanente revisable es, y lo demostrará el Tribunal Constitucional, constitucional, porque es revisable, porque no es tirar la llave, porque no es ejecutar a una persona. Es decirle, trátese. Y si el grupo, los profesionales, el equipo de expertos de la cárcel, el juez de vigilancia penitenciaria así lo entienden, pues entonces podrá usted reinsertarse en la sociedad. Pero por cierto, no nos preocupemos tanto por el que ha violado, preocupémonos por la chica inocente que pasea, que hace footing y que puede ser dañada, violada y ahora últimamente las violan y las matan para intentar que no se les denuncie. Por cierto, ¿qué porcentaje no conocemos? ¿Es éticamente planteable la castración química para los violadores? La castración química es un nombre que asusta, pero la castración química no es más que una píldora, una pastilla. Es como tomar un fármaco, como tomar un antidepresivo, como tomar un ansiolítico. ¿Qué es lo que permite ese psicofármaco? Que la terapia y el tratamiento sea más eficaz, pero que nadie crea que se está hablando de una castración física. Es simplemente psicofarmacológica. Señor Urra, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por abordar este tema tan preocupante y tan reincidente. Sin duda. Y mañana por la noche, especial informativo de Xavier Horcajo Sánchez. ¿Qué pasa con el Islam? Nos vamos en directo con él. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. ¿Por qué la izquierda tiene una actitud de complicidad con el Islam? Porque la izquierda en España, no digo que solo en España, pero en España ha sido muy hipócrita cuando defiende intereses de la mujer, por ejemplo, el feminismo. El presidente del gobierno va al Europarlamento y dice, tengo el gobierno más feminista de la OCDE. Sí, ya. Pero ¿qué ha hecho ese gobierno? ¿Qué ha hecho el PSOE? ¿Qué ha hecho Podemos? ¿Qué ha hecho Izquierda Unida? En favor de las mujeres musulmanas que viven en España, que tienen papeles como españolas y que, sin embargo, pues sufren una suerte de asuntos como, por ejemplo, la presión sobre el hijab, como, por ejemplo, la ablación en el caso de sus hijas, o como ahora hemos visto en Francia, que no las dejan entrar en determinados cafés por ser mujer en Francia. Esa es la hipocresía que queremos denunciar y contraponer. O sea, esto no se puede bromear, esto es un tema muy serio. El de esa discriminación o la discriminación de los homosexuales, exactamente igual. Y sin embargo, Iglesias, ¿qué? Nada. ¿Y Sánchez, qué? Nada, silencio. Y Iglesias, por ejemplo, que le financiaba la República Islámica de Irán, ¿es que no sabe que allí a los homosexuales los cuelgan de las grúas pluma y los condenan a morir de esta manera tan salvaje? Pues claro que lo sabe. Lo que pasa es que mira para otro lado, que es lo que mejor sabe hacer la izquierda en nuestro país. No nos lo perderemos. Xavier, gracias y muy buenas noches.
Madrid Fashion Week llega un año más inundando la capital de moda. La pasarela Cibeles presenta las colecciones otoño-invierno 2019-2020 de los grandes diseñadores del panorama nacional de la alta costura. Nos vamos en directo hasta allí porque ha estado siguiendo todos estos desfiles Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué has podido ver esta tarde? Cuéntanos un poco. Esta tarde han tenido lugar 3 desfiles, el desfile de Roberto Berino, el desfile de Ágata Ruiz de la Prada y el desfile de Dullos. Han sido desfiles absolutamente diferentes unos de otros, pero han tenido varios puntos en común y es fundamentalmente lo que queremos repasar porque son las tendencias que vamos a ver la temporada otoño-invierno que viene, ¿no? Fundamentalmente el color beige, el color denim, el color azul se va a llevar muchísimo y los colores fluo regresan también. Los zapatos se van a llevar sobre todo bajitos, casi no hemos visto tacones altos y sí que hemos visto mucha plataforma, sobre todo en el desfile de Ágata Ruiz de la Prada. Al final Ágata Ruiz de la Prada, de hecho, se ha suavizado también, una cosa que nos ha llamado mucho la atención porque ha utilizado un beige y un gris metalizados que suavizaban un poco ese colorido, esa explosión de color por la que se caracteriza la diseñadora. Son tendencias muy recurrentes que nos van a venir bien porque son muy llevaderas, digamos, ¿no? Sin duda, pues la semana que viene te vemos aquí contándonos todos estos desfiles. Elisa, gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Alba. Y nosotros nos despedimos ya, pero quédense con nosotros hoy, Gato Premium, con José Javier Esparza y con Julia Ariza. Luego, como les decíamos antes, los mejores momentos del Gato de toda esta semana. Mañana, especial informativo de Xavier Horcajo Sánchez, ¿qué pasa con el Islam? Y este domingo debería ser noticia, y ellos sí pudieron, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buen fin de semana.